Era un día común en la vida de Carlos, un frentista que trabajaba largas horas en una estación de servicio en las afueras de una ciudad mexicana. Todos los días, Carlos atendía a decenas de clientes, llenando tanques de gasolina y escuchando fragmentos de historias que, al final del día, no dejaban más que un eco en su memoria. Aunque el trabajo era agotador, él siempre mantenía una actitud positiva y un trato amable, porque creía que la bondad, aunque pequeña, podía hacer una gran diferencia en la vida de las personas. Carlos llevaba años trabajando en esa estación, y aunque no ganaba mucho, se sentía afortunado de tener un empleo estable para sustentar a su esposa y sus 2 hijos pequeños. Era un hombre sencillo, pero lleno de empatía. Ese día en particular no había sido diferente a otros, hasta que, al final de la tarde, una vieja camioneta se detuvo lentamente frente a la bomba de gasolina. Del vehículo bajó una anciana que parecía estar preocupada. Su rostro reflejaba el paso del tiempo, con profundas arrugas y una mirada que, aunque fatigada, seguía siendo cálida. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón, y Carlos, notando su dificultad, se apresuró a ayudarla. «Buenas tardes, señora. ¿Cuánto le pongo?», preguntó con su tono habitual de cortesía. La mujer lo miró con algo de vergüenza y tras un suspiro confesó: «Hijo, necesito gasolina, pero no tengo suficiente dinero para pagar». Carlos sintió una punzada en el corazón al ver la angustia en los ojos de la anciana. Sabía que estaba en una encrucijada, pero no imaginaba que esta decisión cambiaría su vida para siempre. Carlos sintió un nudo en la garganta al escuchar la confesión de la anciana. Observó cómo ella evitaba mirarlo directamente, avergonzada por su situación. Se dio cuenta de que la mujer no solo necesitaba la gasolina, sino también un acto de bondad que la ayudara a sobrellevar ese momento difícil. «No se preocupe, señora», dijo con una sonrisa cálida. «Yo me encargo de esto». Sin pensarlo demasiado, Carlos sacó su billetera y pagó el combustible de la anciana. No era mucho, pero para alguien con un salario ajustado como el suyo, cualquier gasto extra se hacía sentir. La anciana lo miró sorprendida, como si no creyera lo que acababa de escuchar. «No puedo aceptar esto, hijo. Yo no tengo cómo devolvértelo», insistió, moviendo la cabeza en un gesto de rechazo. Carlos, sin embargo, mantuvo su decisión. Sabía que no esperaba recibir nada a cambio, y eso lo hacía sentir bien consigo mismo. Había algo en la expresión de la anciana que le recordaba a su propia madre, lo que hizo que el acto de generosidad fuera aún más significativo para él. «No se preocupe por eso, señora. Lo importante es que llegue a casa bien. Todos necesitamos una mano amiga de vez en cuando». La anciana, con lágrimas en los ojos, agradeció el gesto. Tras llenar el tanque, subió a su camioneta y antes de arrancar, se volvió hacia Carlos una vez más. «Dios te bendiga, muchacho. No olvidaré lo que hiciste por mí hoy». Carlos sonrió, sintiéndose en paz consigo mismo. Ver la gratitud en el rostro de la anciana le dio una satisfacción que ningún dinero podría comprar. Sin embargo, en su interior, no podía evitar preguntarse si habría hecho lo correcto. A pesar de la calidez del momento, una leve inquietud comenzaba a surgir en su mente, como un presagio de que algo podría salir mal. El día siguiente comenzó como cualquier otro. Carlos llegó temprano al trabajo, listo para enfrentar una nueva jornada en la estación de servicio. Pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Su jefe, don Manuel, lo llamó a su oficina con una expresión severa. Carlos sintió una oleada de preocupación. Rara vez era convocado a la oficina del jefe, y mucho menos con esa mirada en el rostro de don Manuel. «Carlos, tenemos que hablar», dijo su jefe en un tono frío mientras cerraba la puerta detrás de él. «Me he enterado de que ayer pagaste la gasolina de una clienta con tu propio dinero». Carlos sintió que el estómago se le retorcía. Sabía que lo que había hecho era fuera de las reglas de la empresa, pero no pensaba que las cosas fueran tan serias.
intentó explicarse. Sí, don Manuel. Era una señora mayor, no tenía dinero suficiente. No podía dejarla varada. Sentí que lo correcto era ayudarla, dijo Carlos con el corazón acelerado. Pero su jefe no parecía conmovido por la explicación. Su mirada dura y fría no daba indicios de compasión. Esto no es una cuestión de hacer lo correcto, Carlos. Aquí seguimos reglas, y tú las rompiste. Sabes que no puedes cubrir el pago de los clientes, sin importar las circunstancias. Si permitimos eso, cualquiera podría aprovecharse. Carlos intentó defenderse, argumentando que había sido una excepción, que nunca había hecho algo así antes. Sin embargo, don Manuel no estaba dispuesto a escuchar más. Me temo que no puedo tolerar esta falta de profesionalismo. Voy a tener que despedirte. El golpe fue devastador. Carlos sintió como si el suelo se hubiera desmoronado bajo sus pies. Intentó insistir. Suplicó por una segunda oportunidad, pero la decisión ya estaba tomada. Salió de la oficina con la cabeza gacha, sin poder creer lo que acababa de pasar. Mientras caminaba de regreso a casa, el peso de la situación cayó sobre él con toda su fuerza. Había perdido su trabajo por hacer lo que creía correcto. El sacrificio que había hecho por la anciana le había costado su medio de sustento, y ahora su futuro parecía incierto. Carlos caminaba hacia su casa con el corazón pesado, cada paso más lento que el anterior. El sol ya comenzaba a ponerse, arrojando largas sombras sobre la calle, mientras él repasaba mentalmente lo ocurrido en el trabajo. Había sido despedido por una buena acción. En su mente, la idea de que ayudar a alguien lo hubiera llevado a perder su empleo parecía cruel y absurda. Su cabeza estaba llena de pensamientos oscuros. ¿Cómo le explicaría a su esposa, Ana, lo que había pasado? Ya tenían dificultades para llegar a fin de mes con su salario, y ahora, sin empleo, la presión sería aún mayor. Se sentía inútil, derrotado. Sin embargo, una pequeña chispa de satisfacción seguía ardiendo en su interior. Sabía que lo que había hecho por la anciana era lo correcto, aunque las consecuencias fueran devastadoras. Llegó a su hogar, un pequeño apartamento en una colonia modesta, y abrió la puerta con pesadez. Ana lo recibió con una sonrisa, pero ésta se desvaneció rápidamente al notar la expresión sombría en el rostro de Carlos. ¿Qué pasó?, preguntó con preocupación. Carlos suspiró y le contó todo. La anciana, la gasolina, la decisión que había tomado, y finalmente, la reacción de su jefe y su despido. Ana escuchó en silencio, sin interrumpirlo, y cuando terminó, le tomó la mano con ternura. «Hiciste lo correcto», le dijo. «No importa lo que pasó después, no podías dejar a esa señora en apuros». Las palabras de Ana lo reconfortaron un poco, pero no lo suficiente para aliviar la carga que ahora sentía. Sabía que no sería fácil encontrar otro trabajo, y el futuro de su familia dependía de ello. Con una mezcla de temor y resignación, se preparó para afrontar lo que vendría, sin saber que algo inesperado estaba por suceder. Esa noche, mientras Carlos intentaba distraerse viendo la televisión, un pensamiento no dejaba de rondarle la cabeza. ¿Había valido la pena ayudar a la anciana si el precio era tan alto? Ana intentaba consolarlo, pero él apenas podía concentrarse en sus palabras. La incertidumbre sobre el futuro y la presión de no tener empleo lo angustiaban más de lo que quería admitir. De repente, un sonido inesperado rompió el silencio de la casa. Alguien golpeaba la puerta con insistencia. Carlos y Ana se miraron sorprendidos. Era tarde, y rara vez recibían visitas a esa hora. Con el corazón latiendo fuerte en el pecho, Carlos se levantó lentamente del sofá y se dirigió hacia la puerta. «¿Quién podría ser a estas horas?», preguntó Ana desde el fondo de la sala, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Carlos abrió la puerta con cautela, sin saber qué esperar. Frente a él estaba una figura que, en la penumbra, no pudo reconocer de inmediato. Pero cuando la luz del pasillo iluminó el rostro de la persona, Carlos se quedó paralizado.
Era la misma anciana a quien había ayudado en la gasolinera. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. Junto a ella, un hombre más joven la acompañaba, y ambos lo miraban con una expresión que Carlos no podía descifrar de inmediato. Carlos se quedó de pie en la puerta, sin saber cómo reaccionar. La anciana lo miraba con una expresión serena, y el hombre a su lado, que parecía ser su hijo, dio un paso adelante para hablar. Carlos seguía en shock, incapaz de entender por qué habían venido a buscarlo a su casa. «Disculpe que lo molestemos a esta hora», dijo el hombre con una voz firme pero amigable. «Pero mi madre insistió en venir. Quería agradecerle personalmente por lo que hizo por ella ayer». La anciana, que hasta entonces había permanecido en silencio, sonrió y asintió. «Hijo, no sabes lo que tu bondad significó para mí», dijo con una voz suave, pero cargada de emoción. «Me ayudaste cuando más lo necesitaba, y por eso quise venir personalmente a verte». No podía dejar que un acto así pasara sin reconocimiento. Carlos, aún confundido, intentó restarle importancia a lo que había hecho. «No fue nada, de verdad. Cualquiera habría hecho lo mismo», respondió con humildad. El hijo de la anciana negó con la cabeza. «Créame, no muchos habrían hecho lo que usted hizo. Mi madre ha pasado por momentos difíciles, y ese día no solo necesitaba gasolina, necesitaba un gesto de humanidad. Por eso, queremos ofrecerle algo en agradecimiento». Carlos no sabía qué pensar. Nunca había esperado nada a cambio de su acción, y mucho menos una visita inesperada y una oferta de gratitud. «Por favor, acepte esto como una muestra de nuestra gratitud», dijo el hombre, entregándole un sobre. «Mi madre insistió en que lo mereces». Carlos, abrumado por la situación, tomó el sobre sin saber qué decir. Sentía una mezcla de sorpresa y gratitud. Jamás habría imaginado que ayudar a la anciana lo llevaría a este momento tan inesperado. Carlos abrió el sobre con manos temblorosas, sin tener idea de lo que contenía. Para su sorpresa, adentro había una generosa suma de dinero. Miró a la anciana y a su hijo con incredulidad. No podía creer lo que estaba viendo. «Esto no puedo aceptar tanto», dijo Carlos, claramente abrumado. El hombre le puso una mano en el hombro, en señal de confianza. «No es solo dinero, Carlos. Es una oportunidad. Sabemos lo que te pasó en tu trabajo, y queremos ayudarte a empezar de nuevo. Mi madre y yo somos dueños de varias estaciones de servicio en la región. Si aceptas, nos gustaría ofrecerte un puesto como gerente en una de nuestras sucursales. Tu integridad y tu bondad nos demostraron que eres el tipo de persona que queremos en nuestro equipo». Carlos no sabía qué decir. Después de haber sido despedido por seguir su instinto y ayudar a alguien, ahora le ofrecían un trabajo mejor del que jamás había soñado. La situación parecía surrealista. Miró a Ana, que también estaba sorprendida, pero sus ojos brillaban de orgullo y esperanza. «No sé cómo agradecerles», logró decir Carlos, con la voz quebrada por la emoción. Esto cambiará nuestras vidas. Tú ya nos agradeciste al hacer lo que hiciste», respondió la anciana, sonriendo con calidez. «Solo estamos devolviéndote el favor». Carlos aceptó la oferta con humildad, sabiendo que ese día marcaría un nuevo comienzo en su vida y en la de su familia. Después de despedir a la anciana y su hijo, Carlos se sentó en silencio en la sala, aún procesando lo que acababa de suceder. En el transcurso de 2 días, su vida había dado un giro que jamás hubiera imaginado. Todo comenzó con una decisión simple pero llena de significado: ayudar a alguien en necesidad sin esperar nada a cambio. Miró a Ana, que sonreía con orgullo, y pensó en cómo un acto de bondad puede desencadenar una cadena de eventos inesperados. Lo que inicialmente parecía ser una pérdida devastadora, su despido, se había transformado en una oportunidad que cambiaría su futuro y el de su familia para mejor. La historia de Carlos era un recordatorio de que,
Aunque las buenas acciones no siempre son recompensadas de inmediato, el universo tiene formas misteriosas de devolver lo que se da con el corazón. La vida está llena de sorpresas, y lo que parece una adversidad puede convertirse en una bendición disfrazada. Con una nueva esperanza en su corazón y una lección grabada en su mente, Carlos estaba listo para enfrentar el futuro, sabiendo que, a veces, un pequeño gesto de bondad puede cambiarlo todo.